Tiene 35 años, es diputado por San Bernardo, Calera de Tango, Paine, Buin. Hace 4 años vive aquí en Linderos y es uno de los pocos dentro de su partido, la UDI, en hablar de dictadura en vez de gobierno militar. Estudió en Chicago, es ingeniero comercial y hoy en CNN Íntimo vamos a conversar y a conocer al diputado Jaime Bedoy. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Diputado, ¿qué haría hoy a un chileno común y corriente sentirse representado por la UDI o querer inscribirse en la UDI como partido político? Bueno, yo creo que la UDI hizo algo en el pasado que todavía le reconocen. No por nada es todavía el partido que tiene más elegidos como diputados, como senadores, alcaldes y concejales. Marcó un hito distinto de los partidos de derecha del pasado. ¿Por qué? Porque le fue a disputar las poblaciones a aquello que estaba monopolizado por la izquierda. En segundo lugar, se declara como de inspiración cristiana, cuando lo cristiano también estaba monopolizado por otro partido, en este caso la Democracia Cristiana. Y también defiende una sociedad libre y una economía libre cuando el muro de Berlín todavía estaba arriba. Entonces habían conceptos profundos que eran distintos y además es una manera distinta de hacer la política. Entonces era forma y fondo. Yo creo que eso que la hacía distinta en el pasado, hoy día ya no la distingue. Entonces yo creo que es urgente volver a esos principios iniciales, a ese espíritu original, pero no ya con la lógica de los 80 y los 90, sino que con la lógica del 2016 en adelante. Y entonces, así se podría responder por qué alguien querría inscribirse o por qué alguien querría reinscribirse también para la UDI. Bueno, porque va a sintonizar con el futuro, porque va a tener una propuesta que tenga que sintonizar con la ciudadanía y particularmente con las clases medias. Pero hemos conocido parte de esa propuesta porque si alguien ve hoy la UDI, ve un partido donde fueron los primeros en tener los problemas del dinero y la política. Es un partido donde, pese a que uno de sus miembros esté condenado por ese mal uso, digamos, de los gastos electorales, no ha sido apartado. Es un partido que se ve lejano a esa UDI popular que representó alguna vez, que le queda poco de popular. La gente lo ve más ligado a los poderosos que a lo popular. ¿Por qué, le repito la pregunta, debiera alguien sentirse atraído por la UDI hoy cuando Chile también cambió? Chile ya no es un país de gente demasiado conservadora, ya cada vez la gente se identifica menos con el pinochetismo porque fue eso lo que pretendió inicialmente la UDI también preservar el legado del gobierno militar o de la dictadura. A ver, yo creo que el hito fundacional de la UDI no es Pinochet, sino que como decías tú, son las ideas que de alguna manera se hicieron en los 80, se continuaron y profundizaron en los 90, y podemos hablar después del legado de Patricio Aylwin con respecto a lo mismo. Pero de nuevo, lo que hizo la UDI en el pasado, que la hizo más grande, que después culminó con Joaquín Lavín estando a punto de ganar una elección presidencial con menos de un voto por mesa en palmo a palmo ahí con Ricardo Lagos, eso que la hizo distinta en el pasado, que sintonizaba con la ciudadanía, particularmente con las personas más vulnerables, hoy día ya no lo hace. Entonces uno necesita volver a reencantar y uno necesita también reconocer sus propios errores. Entonces para que a futuro alguien se pueda sentir identificado con la UDI tiene que haber un cambio de proyecto. No es un cambio de identidad completo, no es un cambio de los principios, sino que es actualizar a la modernidad, actualizar a lo que los desafíos del Chile del futuro. Me pasa de que, así como la nueva mayoría, solo tiene pasado que la une, y entonces cada vez de que tienen problemas entre ellos, recurren siempre a la misma fórmula, que es hablar de la dictadura, hablar de Pinochet. Siempre recurren al pasado porque no tienen futuro, y ha quedado claro además esta semana después de que no son capaces ni siquiera de inscribir primaria. Yo no quiero que le pase eso a la UDI, que lo único que la una, sea la historia, sea lo que ya se hizo, sino que me parece que tiene que haber mucho por hacer. Entonces, está bien de que uno reconozca esa historia, que le guste lo que se haya hecho en el pasado, pero vivir solamente de las glorias pasadas significa que te va de alguna manera a convertir en una pieza de museo. Y yo creo que volvamos a poder escribir la historia. Yo me siento orgulloso de lo que ha hecho la UDI en estos 20 años, particularmente en democracia, defendiendo ideas, convicciones, pero hoy día las personas ya no nos creen. Hay una ruptura entre lo que la política está haciendo y lo que las personas sienten que hay que hacer. Y la UDI le ha tocado más duro, evidentemente. En primer lugar, cuando aparecen los casos de financiamiento irregular de la política, el primer partido, en este caso era Ernesto Silva, que reconoció que esta es una cuestión transversal, que le pidió disculpas a la ciudadanía y que luego termina renunciando, fue la UDI. Yo creo que eso estuvo bien, pero es insuficiente. Entonces no basta con decir, mira, esto estaba mal y lo hacían todos, sino que había que comprometerse a que eso no ocurriera. Y en enero de este año se aprobó una ley
que yo creo que es importante porque marca un antes y un después en materia de financiamiento electoral y de que si tú financias irregularmente pierdes tu cargo y eventualmente vas a la cárcel. Pero además uno tiene que ser y parecer. Entonces a mí sí me parece también de que la UDI, como está sujeta a un estándar más alto, tiene que también responder a ese. Y por ejemplo es que en materia de probidad yo creo que tiene que ser súper duro. Y cualquiera de nosotros que tenga algún problema legal y, por ejemplo, si es que está formalizado por un delito de esta naturaleza, tiene que suspenderse su militancia. ¿Y qué pasó con Jovino Novoa, que fue condenado y no ha suspendido su militancia? Nadie se lo pidió. El Tribunal Supremo hizo caso omiso y sigue como uno de los militantes y militantes tal vez más influyentes de la UDI. Bueno, yo me ganaste una portada de un diario por decir que estaba en desacuerdo con esa medida. Yo creo que esto debería haber sido automático desde hace mucho tiempo. Yo entiendo que como no existía como herramienta automática, cuando tú la quieres ocupar por primera vez, podía verse como que era para una persona en particular. Pero a mí me parece que debiese ser automático así y por siempre, digamos. O sea, si que alguien está formalizado, entonces queda suspendido, no porque sea culpable, sino que es al contrario, porque la labor de la política, la labor de los partidos, no es estar en tribunales, sino que es dedicarse a la polis, al bien común, al bien general. Y si una persona en particular que cree en ese proyecto colectivo está formalizado por alguna razón, bueno, tiene que tener el espacio para poder defenderse. Yo no estoy diciendo que ellos han sido, o sea, que alguien por el hecho de estar suspendido en su militancia o congelado significa que sea culpable. Eso tiene que demostrarlo. Por ejemplo, lo que hizo el senador Orpiz o el ex candidato Longueira, por ejemplo. Bueno, yo creo que son situaciones distintas también, que ocurrieron en momentos distintos, pero se valora porque obviamente ellos permiten que la UDI siga adelante, que pueda seguir haciendo su propio camino, que pueda salir de ese rincón judicial, que la política salga de lo judicial y se ponga a hablar de lo que a los ciudadanos más les interesa. Hoy día el presidente de la UDI es que tiene un 75% de rechazo y que una de las personas que fue un personaje clave en crear esta UDI popular, que fue Pablo Longueira, se le conocen mails en que más que tener un contacto con la gente popular, tiene contacto con Patricio Contese, que es el gerente general de CQM, y aparece como teniendo este contacto y finalmente una ley que beneficia a CQM. Nuevamente, cómo la gente recupera la confianza en un partido que tiene estas características, que si bien se están investigando, los correos están. Mira, por eso te decía yo que creo que hay que ser y parecer. O sea, en primer lugar, yo creo que la UDI hacia futuro sea un partido que no esté anclado en el pasado. O sea, seguir pensando en que el eje tiene que ser de Pinochet o Allende, de lo que ocurrió en el 73 o no, es absurdo. Más del 70% de los chilenos no habíamos nacido en esa época. Cosa distinta es que uno tenga una visión histórica, que uno tenga una opinión al respecto. Yo personalmente, claro, como tú decías al inicio, yo hablo de dictadura porque eso era, digamos, cuando no existe Congreso, cuando no existe libertad de expresión, eso es. Ahora, yo no me imagino un país así, yo fui formado en una lógica distinta. Ya, pero lo que le preguntaba era que en este caso, Longueira parece cercano y defendiendo a los poderosos en vez que a la clase popular a la que quiere representar. Iba a eso al tiro, porque una cosa es no estar anclada al pasado y la segunda también es defender la libertad humana, la dignidad humana y la sociedad, y particularmente en el ámbito de defender la libertad. El emprendimiento, la no concentración, la no colusión, o sea, una economía libre de verdad, uno tiene que de nuevo ser y parecer. Y te decía que estaba formado como en esta lógica distinta porque yo creo que está bien que una empresa quiera participar en el proceso legislativo, lo que pasa es que tiene que hacerlo de manera transparente, tiene que hacerlo en el Congreso. Y hoy día tenemos reglas nuevas, tenemos la ley del lobby que hace que si una empresa quiere darnos a nosotros alguna indicación o algo, tenga que hacerlo a través de esa vía. Entonces, claro, es injusto que uno diga, mira, si hace 10 años se hacía de otra manera y lo evalúo con la regla de hoy, bueno, yo prefiero la de hoy, me parece que es lo más sensato, me parece que es lo más regular, que es transparente. Pasamos de una lógica de la cocina, que era la del ciclo antiguo de la política, a la lógica del acuario, en donde todo se ve. Y eso está bien, uno tiene que acostumbrarse a eso. Y a nosotros, quienes somos más nuevos en política, estamos formados bajo esas reglas. Y la UDI claramente va a tener que hacer un esfuerzo grande en ser y parecer precisamente en ese tipo de cuestiones. Una de las cosas que a uno le duele es que no se reconoce o se duda permanentemente de cuál es nuestro interés. Y yo al menos estoy en política por el interés general y no por el interés particular. Diputado, ¿usted consideraría que ha tenido mal ojo o ha sido demasiado confiado? Porque se
Se lo pregunto por el caso de que usted apareció apoyando muy fuerte la candidatura de Lawrence Goldborn. ¿Era lo que la UDI necesitaba o era lo que las encuestas marcaban para la UDI? No, yo creo que Lawrence Goldborn representaba algo que a mí me gusta, que es la movilidad social, que es el emprendimiento, que es el valor del mérito, de que una persona no por el hecho de nacer en Maipú o ser hijo de un ferretero, como era el caso de él, significa que tiene que quedarse en esa propia situación, sino que es tu talento y tu esfuerzo el que te puede llevar lejos. Yo creo en eso profundamente. Pero lo llevó a la Isla Virgen. Y Lawrence encarnaba eso y lamentablemente por distintas razones terminó él posponiendo bajando su candidatura. Cuestiones que uno lamenta, obviamente. Él no había hecho nada irregular en esa materia, pero hoy día hay una opinión pública que nos exige mucho más. Entonces, de nuevo, en el ciclo antiguo de la política, los parlamentarios éramos honorables y eso significaba que casi como que la ciudadanía tenía que rendirnos honores. Y hoy día, en el ciclo nuevo de la política, como debió haber sido siempre, quienes estamos en algún cargo de autoridad somos nosotros quienes tenemos que rendirle cuentas a la ciudadanía, en todo sentido. Y ahí es donde la transparencia, no solamente funciona, sino que es estrictamente importante. Como por ejemplo, dónde uno invierte, dónde uno tiene intereses, dónde uno tiene acciones. Todas esas cuestiones son muy relevantes porque la ciudadanía quiere poder filtrar por qué uno hace las cosas. Y ahí la argumentación es muy importante. Hoy día yo me doy cuenta de que en el Congreso hay mucha gente que sigue la argumentación nuestra. Y yo trato de ser bien Mateo en esa materia también, porque me interesa defender convicciones. Yo estoy aquí no por intereses particulares, sino que por convicciones. Ahora, diputado, y siguiendo con esa línea, después apoyó a Pablo Longueira, y Pablo Longueira termina en lo que estamos viendo hoy, defendiéndose de correos con Patricio Contese. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué le pasó a usted? ¿Usted conocía de los correos? No, claro que no. Mira, yo antes decía que tenía como un récord, porque me tocó apoyar a 3 candidatos presidenciales en 6 meses. Yo creo que la UDI en eso tuvo un récord mundial, digamos, que fue Goldborn, Longueira, después Olin Matei. Claro, con ninguno de los 3 nos fue bien finalmente. Yo creo que Lawrence, como te decía antes, encarnaba esa idea de mérito y esfuerzo y que a mí me interesa que exista esa movilidad en el país. Pablo Longueira fue diputado por este mismo distrito, de hecho. Él fue 12 años diputado por acá. Hay muchos dirigentes sociales. No, después fue José Antonio Cast, que estuvo también 12 años. Y por él yo entré a la UDI, por José Antonio Cast, por Darío Paya y por otras personas más. Y obviamente yo no tenía idea de esto, de los correos, no tenía por qué tener idea, además. ¿Y cuando aparecieron, qué pensó? Pero solamente una cuestión con respecto a Longueira. Fue súper potente la campaña de él acá, porque había muchos campamentos en la época en que él era diputado, en los 90, que fueron erradicados por el trabajo que se hizo, entre otros, por él. Y esos dirigentes sociales, poblacionales de la UDI, me apoyaron a mí después en mi candidatura y ellos se metieron a la UDI por Longueira. Entonces él sigue siendo una persona muy querida. Y bueno, obviamente cuando uno conoce esta situación, uno lo que quiere es que haya explicaciones. Y yo creo que él ha dado explicaciones. Todavía no son todas porque está en la mitad de un proceso judicial y yo espero que él renunció de manera valiente y creo que eso estuvo muy bien hecho. Permite que la UDI salga de esa esquina judicial y él dice además de que va a volver a entrar a la UDI una vez que pruebe su inocencia. Yo espero que la pruebe para que vuelva a la UDI. Uno de los, digamos, históricos de la UDI, aunque anunció que va a renunciar a su militancia, es el exalcalde Cristian Lavé. Y Cristian Lavé, al anunciar que no iba a ser candidato por Providencia y al anunciar que iba a retirar su militancia también, dijo, porque no puede ser que en este partido haya jóvenes que hablen de dictadura. ¿Por qué usted habla de dictadura? Es que eso era, po. Entonces, eso es lo primero que me pasa. ¿Lo enorgullece? No, en ningún caso. ¿No lo enorgullece que sea esa la crítica de Cristian Lavé? No, mira, si lo pasa, yo creo que así como en el país conviven personas que tienen una visión positiva y otros que tienen una visión negativa, en la UDI también puede ocurrir lo mismo. Lo que sí es que tiene que haber un marco común de algunas materias esenciales. Por ejemplo, la defensa restricta de la dignidad humana, y eso significa defender los derechos humanos y condenar toda violación a los derechos humanos. ¿Fue parte de la Comisión de Derechos Humanos? Soy parte de la parte, Comisión sí. de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que le ha llamado más la atención de los informes que ha tenido que conocer la Comisión de Derechos Humanos respecto, por ejemplo, a las violaciones de derechos humanos durante la dictadura? Mira, la verdad es que para mí ha sido profesionalmente y humanamente importante estar en la Comisión de Derechos Humanos. De partida porque me ha tocado conocer a personas tan valiosas como Tucapel Jiménez, en donde uno ve que hay una
hay una mirada sobre los derechos humanos que es muy profunda y que no guarda un deseo de venganza, pudiendo tenerlo, digamos, y que uno pudiese hasta explicarlo. Él no lo tiene en absoluto. Y también ver la inconsecuencia de una parte de la izquierda que dice que quiere defender los derechos humanos y por tanto condena los que ocurrieron en Chile hace 30 años, pero celebra y aplaude los que ocurren hoy día en el mundo. Entonces, ese doble discurso yo no lo quiero y ni lo tengo. Pero también hay grandes empresarios ligados a la UDI que también no dicen ninguna palabra sobre la dictadura que hay en China y los derechos humanos que se violan en China, porque hay grandes negocios en China. Y está mal hecho, porque una cosa es que uno pueda tener negocios con el país chino y otra cosa distinta es que no haya una vigilancia nacional e internacional, de manera de que no existan esas... Por supuesto, y una condena explícita a las violaciones de los derechos humanos, ya sea que ocurran en China, en Siria, en Venezuela, en Cuba, en donde sea. Entonces, yo creo que hay un estándar... ¿Y usted pediría una condena explícita a China por parte, por ejemplo, de su partido? O sea, la UDI ha dicho de que se violan los derechos humanos en China y que a nosotros nos interesa que eso se regularice cuanto antes. Ahora, ¿qué es lo que uno puede hacer desde Chile para cambiar la situación de China? Bueno, es abogar por la idea de la libertad, por la defensa de la dignidad humana, que es una condición inherente de las personas. Entonces, para mí estar en la Comisión de Derechos Humanos me ha significado, obviamente, escuchar a distintas posiciones. Se suele pensar de que los derechos humanos son una cuestión de izquierda y que está como monopolizado por la izquierda. Y a mí me da pena a veces que algunas discusiones que son de futuro sobre los derechos humanos, como por ejemplo la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, algunos insistan en que solamente tiene que estar pegada en el pasado, pegada en el espejo retrovisor. Y yo creo que no se dan cuenta de que eso los va a llevar derechamente a chocar de frente con la realidad. Entonces, seguir pensando que hablar de derechos humanos en Chile es hablar de lo que ocurrió hace 40 años es un error. Una cosa es que haya justicia, que haya verdad en esa materia, que hayan reparaciones en esa materia, y otra distinta es crear ya una institucionalidad que se quede pegada mirando para allá. Entonces yo a veces siento que una parte de la izquierda usa esto como arma electoral y no le interesa el fondo de los derechos humanos, que es la defensa de la dignidad humana, y eso es una cuestión universal. Y como miembro de la comisión, ¿usted cree que ya se saldaron todas las deudas con lo que ocurrió hace 40 años? No, yo creo que queda mucho por conocer. Por de pronto faltan juicios, por de pronto falta que haya más verdad. De ambos lados también, ¿eh? O sea, hay una parte como que ha quedado como oculta. Por ejemplo, el asesinato de Jaime Guzmán. Yo creo que la izquierda no dimensiona lo que significa para la UDI particularmente, pero también para las personas de centro derecha, de que un comando terrorista, que militantes del Partido Comunista hayan asesinado a un senador en democracia. Y ellos lo minimizan, y a mí lo que me da pena muchas veces es ver de que en Twitter y otro que lamentablemente se ha transformado como en un paredón, digamos, es que cuando aparece la fecha del 1 de abril, que es la conmemoración del asesinato de Jaime Guzmán, algunos dicen, bien muerto está, yo también le pondría otro balazo en la cabeza. Son unas cuestiones de loco, porque uno lo que espera es que el año 2016 haya un estándar universal de defensa irrestricta de la dignidad humana. Y que eso no sea doble discurso. O sea, no porque alguien supuestamente es de izquierda, entonces voy a permitir que haga lo que quiera, y porque alguien supuestamente es de derecha, entonces no puede hacer nada. Eso es absurdo. O sea, por algo es que hay una declaración universal de los derechos humanos. Y yo espero que nos vayamos hacia allá. Ahora también hemos tenido, para no ser injusto, discusiones interesantes adentro de la comisión. Y está Gabriel Boric también. Con quien obviamente tengo una posición completamente distinta, pero me interesa y me gusta saber por qué piensa lo que piensa y por qué argumenta como argumenta. Entonces, en varias ocasiones hemos tenido discusiones súper entretenidas, súper profundas sobre esto mismo que estamos conversando acá, sobre, más que los derechos humanos hace 50 o 100 años, sobre la visión que tenemos de la dignidad humana y cómo ella se proyecta hacia adelante. Y ahí tienen puntos comunes. Muchas veces tenemos puntos comunes. Con Gabriel Boric. Sí, hasta con él tenemos puntos comunes. Uno, por ejemplo, que fue unánime ahí, fue la tipificación del delito de tortura. Que no existía como tipo penal, sino que era premio ilegítimo. Estas son cosas que yo he ido aprendiendo además porque yo no soy abogado, entonces para mí ha sido súper interesante meterme en el ámbito del derecho penal, el escuchar a distintas visiones, el enriquecerse con las opiniones de otros. La deliberación pública nos hace bien a todos. Muy bien. Diputado, tenemos que hacer una pausa para seguir hablando del futuro. Aparece usted dentro de los actores políticos jóvenes, el primero en la lista de la UDI, con un 51% de aprobación y un 32% de rechazo. Dentro de todos es el único UDI en aparecer tan arriba. Bueno, de eso vamos a hablar, del futuro político, del futuro personal también. Así que vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo y ya regresamos con más conversación. No se vayan.
Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos con el diputado Jaime Belolio, diputado de la UDI, y estamos hablando del futuro político. Dentro de las encuestas, la última encuesta CADEM indica que él es el primero que aparece en el ranking de los mejor evaluados de la UDI. Un 51% de aprobación, 32% de rechazo. ¿Cómo toman las encuestas, diputado? Con la dosis de humildad que uno tiene que hacerlo. La verdad es que uno no tiene así como un tracking, ni tampoco me vuelvo loco con las encuestas. De hecho, es la primera así como más masiva nacional que se hizo, donde yo salía mencionado. Me sorprendió gratamente. La verdad es que para mí no es un objetivo el ser más conocido, sino que me interesa defender las convicciones, defender lo que me parece justo. Y como he estado metido en el ámbito de la educación, eso ha significado mayor presencia en los medios. Y por supuesto, eso también conlleva una parte que es negativa. Que te sacan la cresta en varias partes, de que antes yo me metía más a Twitter porque me gustaba interactuar, y hoy día más bien lo dejo apagadito porque si no son muchas descalificaciones, mucho gravato. Pero a mí me gusta el debate, me gusta la discusión, entonces creo que lo que se ha visto ahí es como un premio a un esfuerzo colectivo, en que a mí me ha tocado encabezar a veces, pero hay un equipo que me ayuda a poder lograr eso también. Ahora, diputado, usted mencionaba que es miembro de la Comisión de Educación y ahí eso da mucha visibilidad. Pero también uno de los grandes logros que le reconocen a este gobierno es la gratuidad en educación para muchas familias y que ese va a ser el legado. ¿Y usted se opuso a esa gratuidad? Nosotros nos pusimos a otra cosa. ¿Usted cree que sí, pero que ese va a ser un costo también? Yo creo que en absoluto. Nosotros nos opusimos a que el gobierno hiciera discriminación arbitraria, es decir, que escogiera a dedo a quienes sí y a quienes no. Y eso le molestaba mucho a las familias. Y al contrario, desde que fui presidente de la FEUC en adelante, siempre he mantenido la misma posición, que es que las familias más vulnerables puedan estudiar gratuitamente. O sea, en sencillo, que no sea la plata lo que impida que alguien con talento pueda llegar lo más lejos que pueda. Y en este caso que pueda entrar a la universidad o al Centro de Formación Técnica, Instituto Profesional. Pero el gobierno no quiso hacerlo así, quiso hacerlo a dedo, quiso hacerlo por una cuestión puramente electoral y de hecho hasta ahora todavía no sabemos quiénes son los beneficiados. Y a mí me dio mucha rabia, además de que ellos insistieran en esta discriminación arbitraria, en donde le exigían ciertas cosas a unos y no a otros, y después nos dijeron que no había plata para los centros de formación técnica e institutos profesionales, donde estudia la mayor parte de los estudiantes vulnerables, y que cuando ahora hacen el recorte presupuestario salen 50.000 millones de gratuidad que sobraron, entre comillas, que habrían significado 20.000 estudiantes vulnerables estudiando gratuitamente en CFTs y IP. ¿Y a qué lo atribuye? Aquí es yo creo que hay una línea bastante coherente en el gobierno, que ellos creen que basta con decir las cosas para que sean realidad y que da lo mismo la forma en que ellas se implementen. Pero eso no es así. Yo creo que siempre uno tiene que fijarse en la parte normativa de las políticas públicas, es decir, a dónde quiero ir, en mi sentido de justicia, pero también en la parte positiva basada en la evidencia. Durante mucho tiempo hubo un consenso subyacente en Chile de que nos llegaba solamente a discutir el cómo se hacían las políticas públicas y poco del para qué. Y hoy día estamos discutiendo casi solamente el para qué. Yo creo que debería haber un equilibrio. O sea, una cosa es que el fin no justifique los medios y otra cosa es que no sean amigos entre sí los fines y los medios. Ahora, y el gobierno es un poco así. Le da lo mismo. Dice las frases, hace las cuestiones, manda los proyectos que son técnicamente mal hechos, además. Que haya terminado haciendo una glosa presupuestaria para la gratuidad. O sea, la mayor reforma del gobierno era una glosa de presupuesto, como el acápite de la letra chica de una página. Y este año, de nuevo, va a ser por glosa. Bueno, ahora estamos esperando el proyecto de educación superior. ¿Usted cree que va a estar antes del 21 de mayo? Mira, ojalá que si está antes del 21 de mayo sea un buen proyecto. Yo veo que están demasiado presionados en llenar así como un checklist y decir sí, lo mandamos, en vez de ver cuál es el contenido de ese proyecto. Inicialmente la presidenta dijo que lo iban a mandar en diciembre. Lo presionaron los rectores del Consejo de Rectores y particularmente de las universidades estatales y dijeron no, va a ser en enero. Después dijeron que iba a ser en marzo. Después en marzo dijeron que iba a ser en abril y ahora que va a ser antes del 21 de mayo. Pero la pregunta no es cuándo lo van a enviar, sino que qué es lo que van a enviar. Si van a mandar un proyecto de la lógica de la retroexcavadora, uno que va a mirar la universidad de cómo fue hace 50 años atrás, ojalá que no lo manden y que se demoren más tiempo. ¿Cómo debiera ser? A mí me interesa que particularmente la educación superior sea una que atienda a los problemas de futuro. Mientras en otras partes del mundo, en Europa por ejemplo, la preocupación es si las carreras profesionales tienen que durar 3 o 4 años, en Chile duran 6, 7 u 8 años. Y eso es una locura, porque ¿quiénes son las familias que pueden aguantar 8 años que alguien esté dedicado exclusivamente a estudiar? No son precisamente las familias más vulnerables, y ese es uno de los temas relevantes. ¿Y eso qué se debe a que los currículum, las mallas están mal hechas o que a la universidad le interesa tener a un estudiante retenido por 5,
6, 7, 8 años? Yo creo que son varias cosas, entre ellas que tenemos una mala calidad de la educación básica y media. Y por tanto, si uno quiere que haya mayores estudiantes vulnerables que ingresen a la educación superior, lo que no hay que hacer es financiar a la universidad a los más ricos, como pretenden algunos de la izquierda, digamos. Y lo que sí hay que hacer es invertir en la calidad de la educación inicial, que eso hay consenso técnico completo, y si uno siguiera las políticas del gobierno, en régimen terminaríamos gastando el doble en educación superior que en educación inicial, cuando todo el consenso técnico te dice que hay que hacer exactamente lo contrario. Después hay que invertir más en educación básica y media, y uno de los factores más importantes son los profesores. Y una de las reformas en que sí aprobamos y que sí empujamos, que a mí también me costó tuvo costos políticos en mi sector, fue la reforma de los profesores, la reforma de carrera docente. Ahora, ahí, claro, usted es hijo de una profesora. Sí. ¿Cuánto pesa en eso? Sigo parte de este proyecto de ley que reivindica y que le da tal vez una mejor posición a los profesores. Por supuesto que impacta, porque uno ve en carne propia lo que le toca a los profes. En Chile hasta hoy los profesores son de los países de la OECD, tanto que nos gusta compararnos con ellos, son los que más horas de clase hacen y que peor salario tienen. Entonces, ¿y su mamá trabajaba? Mi mamá hizo 25 años clase en un colegio, hacía clases de matemática y de religión, y después empezó a hacer clases de filosofía. Hizo ahí un reaprendizaje, la matemática está bastante conectada con la filosofía también. Y después empezó a hacer clases de filosofía, no solamente en colegio, sino que también en un instituto profesional. Y yo me siento muy orgulloso de que mi vieja sea profe. La verdad es que yo vi en carne propia lo que significaba que los profesores tienen que llevarse tarea para la casa. De hecho, me gustaba ayudarla a corregir pruebas, particularmente de matemáticas, y además ella hacía clase en un colegio de mujeres. Entonces yo decía que tenía información privilegiada después para los fines de semana. Pero mi mamá también obviamente era súper estricta con nosotros, y esa es una de las partes difíciles que tiene ser hijo de profesora, porque mi mamá, así como era estricta en el colegio, también tenía que serlo al interior de la casa. Y yo creo que la educación al final es sacar lo máximo de cada uno de nosotros en nuestros aspectos intelectuales, físicos, emocionales y también espirituales. Y por eso es que es tan profundo. Y por eso, precisamente, es que no puede basarse solamente en el CIMSE, en la educación básica y media, ni en la PSU. ¿Y por qué le trajo costos políticos de su sector? Porque al principio obviamente el colegio de profesores se manifestó más bien en contra. El proyecto había que cambiarlo porque inicialmente, como se había enviado, no era muy bueno. Y varios empezaron a darse cuenta de que estaban en la quemada si aprobar o no aprobar el proyecto. Entonces, algunos pensaron de que este era un momento de dar un golpe político. Y la verdad es que a mí me parecía de que esta era una oportunidad educativa y no una oportunidad política. Y que cuando uno tiene un diagnóstico relativamente claro y al mismo tiempo tiene un destino más o menos claro, puede ponerse de acuerdo en cuáles son esas herramientas. Hay otros proyectos en los cuales no tenemos diagnósticos consensuados ni tampoco a dónde queremos llegar. Entonces ahí es obviamente mucho más difícil ponerse de acuerdo en el cómo. Pero en este caso sí teníamos un poquito más de consenso y también técnico. ¿Pro profesor de lo que a su sector le hubiera gustado? Más que pro profesor, era que algunos pensaban, como te decía, que esto era una manera de pegarle al gobierno, pero yo creo que era un error, porque significaba postergar una demanda que es muy importante para nuestros profesores. Y yo sí lamento que en el proyecto de carrera docente el gobierno haya postergado a los profesores de las escuelas subvencionadas, que es donde más profesores hay y donde más estudiantes hay. Y los pateó para adelante, así como también a las profesoras de educación inicial, que también las pateó para más allá del 2020. Ahora, usted decía que esto había generado ruido en su sector. Me imagino que esto también, las encuestas generan ruido en el sector dentro de los propios compañeros. O sea, básicamente, y hablando en chileno, envidia. ¿Se siente eso? No, yo no he sentido envidia, yo he sentido que hay personas que me tienen mala por otras cosas, digamos, porque están ¿En la UDI? Sí, en la UDI y en el sector, porque, no sé, estamos en desacuerdo en algunas cuestiones. Yo creo que es imposible en política ser monedita de oro. Uno está ahí porque tiene convicción y quiere empujarla, porque, mira, yo no me siento incómodo con el Chile de hoy, me siento incómodo con las injusticias del Chile de hoy. Esas son las que quiero cambiar. Y yo siento que algunos de mi sector se sienten incómodos con el Chile de hoy, como que quieren parar goles todo el rato, así como, oye, no nos cambien nada. Y yo creo que eso está mal. Un espíritu conservador también implica querer cambiar aquello que no está bien. No significa conservar las cosas por conservarlas, sino que es mantener aquello que está bien, pero cambiar aquello que está mal. Y yo creo que hay muchas cosas que están mal. ¿Adecuado el partido a la sociedad? Yo creo que nos quedamos un poquito pegados en el pasado. La lógica del binominal y la lógica de la parlamentarización del partido nos llevó a que la política se hacía solamente desde el Congreso. Y que entonces no había que ir a defender nuestras ideas en las universidades, en los centros de estudio, en los foros,
al final frente a la sociedad. Y eso nos hizo alejarnos de eso que nos distinguió en el pasado. Por ejemplo, hoy día la UDI no tiene presencia en las federaciones estudiantiles, no está presente en los movimientos estudiantiles. Bueno, yo en eso soy gremialista, así que yo creo que los partidos políticos no deberían tener presencia en los movimientos estudiantiles, sino que los movimientos estudiantiles tienen que dedicarse a lo estudiantil, que es mucho más allá de las fronteras de la universidad, digamos, sino que tiene que ver con una visión nacional. Pero no me gusta la instrumentalización de los partidos en los movimientos estudiantiles. ¿Pero le gusta que esté tan alejada la UDI de los movimientos estudiantiles? No, obvio que no. Yo fui presidente de la FEUC. Para mí fue lo que me marcó mi vocación de querer dedicarme a lo público, de querer dedicarme particularmente a lo educativo. Y por supuesto que a mí me duele que yo fui el último presidente de la FEUC en militar en la UDI. Yo esperaría que la UDI hoy día sí pueda convocar a jóvenes talentosos a lo largo de todo Chile, gremialistas, no gremialistas, personas de centro derecha, que sientan que hay futuro, que sientan que hay un proyecto que los convoca. Y yo creo que hoy día es el momento para hacerlo. Tenemos una contingencia, la UDI tiene que reinscribirse. Ya me gustaría que no solamente reinscribiéramos a los militantes que estaban hasta antes de ahora, sino que también inscribiéramos a mucha gente joven, que quiera tomarse el partido, que quiera tomárselo con un proyecto de cambio, uno que mire hacia el futuro. Y al menos eso es lo que me gustaría hacer de aquí a noviembre. Presidente de la FEUC, pretende también ser presidente de su partido, porque si ahora el senador Larraín extendió su mandato, usted si no iba a disputar en estas elecciones internas. ¿Va a disputarlas después que termine el periodo de Hernán Larraín, que deberá ser noviembre? Mira, yo creo que la política no es una cuestión individual, o sea, yo no creo en los llaneros solitarios, ni menos en los iluminados, sí en una cuestión colectiva. Entonces, hasta ahora lo que habíamos hecho colectivamente era hacer una propuesta de cambio importante para la UDI, y eso genera estas fricciones, genera tensión. Una vez hay un profesor que define que el liderazgo es frustrar a las personas a un ritmo razonable, es decir, tensionarlas hasta que no se corte el elástico. Pero yo creo que en la UDI necesitamos tensionarnos más para cambiar, para reposicionarnos. Y es tal el esfuerzo que necesita la UDI para reposicionarse para la opinión pública, para volver a ganar esa confianza, que es imposible al mismo tiempo estar peleando internamente. Pero el cambio tiene que ser profundo, porque si no es mantención del status quo, y yo al menos no estoy disponible para eso. Y la única manera de poder hacer ese cambio profundo es con una elección directa, con la legitimidad y la fuerza que te da que la mayor parte de los militantes elija un proyecto. Y eso no estaba listo para mayo y sí lo va a estar para noviembre. Y a mí me interesa que nosotros seamos capaces de convocar a una mayor parte de los militantes de la UDI en hacer ese proyecto común, en hacer ese proyecto de cambio y también en cantar personas nuevas que quieran sumarse. Y en noviembre, bueno, veremos si soy yo la persona o no, pero a mí me interesa primero que esté ese proyecto político de cambio para la UDI y que se someta a una elección. Ahora, dentro de los presidenciables, su partido no es de los que más tiene. ¿Usted sería presidenciable? Tiene la edad, 35 años. Sí, la cumplí recién. Mira, a mí me interesa de nuevo la lógica del para qué uno hace las cuestiones. Si fuera presidente, ¿cuáles serían las 3 primeras medidas que tomaría? Una cuestión, a mí me gusta que uno pueda hacer el proyecto político. O sea, ¿para qué quiere uno ser presidente de algo? Presidente de partido, presidente de curso, presidente de una junta de vecinos, porque quiere volcarse a la ciudadanía. Por eso, ¿para qué? Si yo, 3 medidas. Si fuera presidente de Chile, yo creo que, bueno, de todas maneras sería educación una de las materias importantes. Me concentraría en la educación inicial, en la calidad de la educación inicial, en volver atrás algunas de las malas reformas que hizo este gobierno, mirando menos a las escuelas particulares subvencionadas, que lo hacen bien. Aquellas que lo hacen mal, yo sería todavía más drástico y más duro. Creo que otra cuestión muy importante tiene que ver con seguridad, en donde no hay una bala de plata. No hay una única manera de hacerlo. Pero a mí me parece que es muy injusta la situación actual, en donde la mayor parte de los ciudadanos se siente secuestrado por un puñado de delincuentes que están afuera en las calles, cuando debiese ser exactamente al revés. La calle y las plazas son de los ciudadanos, de los niños que puedan jugar ahí y no de unos poquititos. Y en tercer lugar, yo creo que la salud va a ser uno de los temas que va a estar en discusión a futuro. Me da como ansiedad ver de que en la lógica de confrontación de este gobierno, en vez de la lógica de la colaboración, que es la que yo creo, te lleve a que sea más importante de que quien tenga que construir un hospital sea el Estado en vez de un privado, en vez de que haya más atenciones. O sea, está en la lógica ideológica en que no quieren que se construyan los hospitales o los consultorios a través de concesiones, que prefieren que haya más gente esperando en enfermedades auge y no auge. Y las personas lo que quieren es buena atención de salud, no que si la infraestructura fue construida por un privado o no, por el RUT de uno u otro. Lo mismo en educación. No les interesa si el colegio tiene el RUT del privado o el RUT público, les interesa que sea buena. Entonces, a mí me interesaría eso. No es solamente el Estado por tener ese poder, yo creo que eso es absurdo. La lógica del poder por el poder es absurda. Tiene que ser un poder volcado a la ciudadanía.
en que las urgencias de la política sean las mismas que las urgencias de los ciudadanos. Diputado, vamos a hacer la última pausa aquí en CNN Íntimo para volver a conversar de algo más íntimo, cómo es su vida aquí en Linderos, cómo se trajo a toda la familia. Son 3 hijos, como convenció la señora, de vivir más lejos de todo, en el campo, básicamente. Si es de asado, si es cervecero, ¿cuáles son los gustos del diputado? Todas las anteriores. Y también un poco más seguir hablando de política, porque, por ejemplo, aquí... la Plaza de Paine no es de la municipalidad, pues. Así que vamos a seguir conversando de política y también de su vida, de sus intereses con el diputado Jaime Belolio. Hacemos una pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y ya estamos de regreso en Linderos conversando con el diputado Jaime Belolio. Diputado, ¿qué tiene usted que ver con Linderos? Mira, José Antonio Cáceres era diputado por acá, él también vive por acá cerca aquí en Lindero, y él cuando salió elegido por segunda vez, o sea, reelegido por segunda vez, ya estaba en su 3er periodo. Yo estaba en Chicago estudiando y me llamó y me dijo, mira, este es mi último periodo. Yo creo en el límite de la reelección, así que este es mi último periodo. Y me gustaría que me reemplazara. Pero esto fue a inicio del 2010. Yo le dije, mira, José Antonio, te tengo mucho aprecio, pero no te creo. Porque va a llegar después cuando esté a punto de la elección y va a decir, bueno, ¿sabéis qué? No pude y entonces me quedo aquí de nuevo. Y me dijo, no, esto es en serio. Pero para que sea en serio, tienes que estar acá. Y tienes que ganarte a la gente de acá. O sea, ellos tienen que elegirte como quién va a ser su representante. Y eso fue algo que conversamos con mi señora. Volvimos de Chicago. Ya había nacido más mi primer hijo allá, o sea, yo siempre digo que él es el verdadero Chicago Boy, hecho y nacido en Estados Unidos, y después de que vivimos un par de meses en Santiago, nos vinimos a vivir acá. ¿Y cómo es el aterrizaje de Chicago a Linderos? Me ha gustado mucho, a mí siempre me ha gustado la naturaleza, siempre me ha gustado estar en contacto con la tierra, con el pasto. La verdad es que en Santiago siempre me he sentido como un poquito apretado y la verdad es que vivir en una parcela es una cuestión para mí maravillosa. Es verdad que vivo lejos de Santiago y entonces que me demoro 40-45 minutos en horario no peak y que en las mañanas me demoro como hora y media, pero ya está nomás, pues me levanto más temprano y trato de llegar a la hora que tengo que llegar, pero yo creo que hay ciertas cosas que son impagables. De partida, mis niños son más inquietos que yo. Yo también lo digo a veces mitad en broma, mitad en serio, que a mí no me dieron Ritalin en el colegio porque llegué tarde. Y además, no me parece que todavía, esto es un paréntesis, pero que nosotros sigamos enseñando de la misma manera que estamos enseñando, que hace 100 años enseñábamos igual que hoy día cuando nuestros niños son distintos. Y una de las cosas que es importante es esto, pues es el contacto con la naturaleza. Hay niños que se sienten desajustados por lo mismo, porque no han jugado con terrones, porque no han jugado con las hormigas, con lo que fuese, digamos, con la cuestión sencilla que te da la naturaleza. Ahora que ya viene el invierno, yo por suerte esta casa no es mía, así la arriendo, tengo frutales. Y entonces cuando mis niños quieren comer naranja, yo les digo que salgan a buscar naranja. Y entonces tenemos naranjos y van y cosechan sus propias naranjas. Y tenemos un gallinero en que ellos también van a buscar los huevos y le alimentan. Y tengo los perros y tengo gatos. Entonces es una calidad de vida que es imposible en Santiago, que me gusta el silencio, me gusta tener un espacio como de desconexión. Y los hombres necesitamos un momento en el cual nuestro cerebro se pone en modo off. Todos los hombres necesitamos eso. Y para mí estar acá es un poquito tener eso también. ¿Cómo se le pone el cerebro en modo off? Me cuesta mucho. Me cuesta además dejar al lado el teléfono. Pero me gusta leer, me gusta ver algunas series. No alcanzo a ver muchas series en la noche porque a la media hora ya me da mucho sueño. ¿Y qué lee? Duermo poco además. Leo de todo, me gusta leer de filosofía, de política, leo poca novela.
Me gusta leer como cuestiones que me ayudan a mi trabajo actual. Y lo que también me gusta Ya, hacer pero mucho... eso no es ser modo off. O sea que... No, pero aún así me desconecto también con eso. Y ¿Ya? otra cosa que también me desconecta es jugar con mis hijos. Jugar fútbol, salir con ellos. Somos bien amigos. Son chiquititos, sí, pues tengo 3 de 6, 4 y 1 año. Pero eso no significa que no podamos tener nuestro también espacio como de intimidad y de risa y otro, y me encanta estar con ellos, eso también me desconecta. Ya, usted había dicho, parrillero de cerveza y de vino, todas las anteriores. Sí, todas las anteriores. La otra cosa que me desconecta también es que tengo una moto, y a pesar que no me dejan andar mucho en moto, así que tengo que decirlo más despacio. Eso también me desconecta, evidentemente, como vivo acá cerca de 2 carreteras, eso me permite también desconectarme. La concentración que te da estar en la moto es una cuestión muy rica también. ¿A cuánto va? No puedo decirlo. No, lo suficientemente rápido como para que no pase un camión y te pase a llevar. Ya. Pero o sea, más de 120. Si te pasa un carabinero, sí te paré. No, pero acá aquí hay carreteras buenas, así que se puede andar rápido. Chuta, ya. Lo otro, rockero. Sí. O sea, no es la imagen que uno tiene de un UDI, aunque claro, uno a veces puede tener tal vez características que no son la realidad, más bien caricaturas de lo que puede ser una persona. Sí, eso te iba a decir yo. Yo creo que hay cierta como caricatura de que el UDI es un tipo que se viste con pantalones café, camisa celeste, que anda peinado para el lado. Yo creo que no es ya, así. Gris, azul, ya. Y tú, bueno, no me puedo peinar, ya me estoy quedando pelado, pero... sí, obvio, me encanta el rock, me encanta la música. Pero Iron Maiden. Sí, pues fui a Iron Maiden, Sí. Es uno de mis grupos favoritos, y además no podía perdérmelo acá, es el de los grupos de rock en vivo además más notables que hay, así que lo pasé muy bien estando ahí. Escucho música muy distinta y le pongo a mis hijos también música muy distinta. En las mañanas yo lo llevo siempre al colegio. Y ahí voy cambiando la música, entonces ellos me van pidiendo, a veces algunos días me piden reggaetón y también obviamente se los pongo, dejo que ellos elijan y otros días escuchamos desde Coldplay hasta Iron Maiden, hasta Metallica, Pink Floyd, no sé, Imagine Dragons, de todo, o sea, una variedad musical porque me interesa que también se instruyan en eso, que ellos vayan ajustando su gusto. Y acá también a ellos les encanta que hagamos asado, que comamos afuera, que hagamos también vida al aire libre. O sea, parte de lo rico de vivir en lindera, en una parcela, es aprovechar el espacio. Ya, y en los espacios públicos, estábamos hablando de las plazas. ¿Qué pasa con la plaza de Paine? ¿Cómo se explica que la plaza de Paine sea de SEMA Chile, que hoy prácticamente no existe más allá de los papeles? Sí. No, eso es una cuestión increíble y inaceptable. La plaza de Paine es de los paininos, no es de SEMA. Y yo creo que hace mucho tiempo que se le deberían haber Pero traspasado. legalmente es de SEMA. Sí, pero hay una discusión. Y yo creo que esa discusión legal además la va a ganar el municipio. Por varias razones, entre otras porque ya existía una cesión por parte de SEMA a la municipalidad que no se inscribió en el conservador de bienes raíces, pero eso no significa que no haya existido dicha cesión. En segundo lugar, toda la infraestructura que se construyó es de la municipalidad. Pero SEMA quería venderlo, Sí, el terreno. eso sí que ya es de loco. Porque una cosa es el y valor... el alcalde estuvo casi dispuesto a comprarlo, pero el precio se lo subieron. Porque lo que el Consejo Municipal había discutido es que está la tasación fiscal del terreno, y el terreno tiene uso exclusivo de área verde, o sea, es plaza, digamos, y es plaza hace muchos años además. Y lo que ellos pretendieron era que se vendiera como valor comercial. Y eso es una cuestión completamente demente, digamos, si eso es una plaza, entonces no tiene valor comercial porque es lo que es. Y lo que había el Consejo Municipal decidido era que se pudiese pagar la tasación fiscal, que era 10 veces menos de lo que estaban pidiendo ellos como valor comercial. Entonces, dado que eso no prosperó, bueno, entonces la vía judicial yo creo que le va a dar la razón a la municipalidad y al menos yo voy a estar, por supuesto, en esa posición. La plaza es un lugar de encuentro público, es un lugar en el cual existe además, está la feria y es parte de la comunidad. Era además antes la cancha de fútbol de la comunidad, de las villas que estaban ahí. Así que la plaza es de los paininos. Ahora, no solamente de SEMA Chile tiene la plaza, sí, sino que tiene otras cosas muchísimas propiedades que le fueron dadas en un principio para fines determinados que hoy no está cumpliendo y se transformó en un negocio inmobiliario que renta mucho para la presidenta de SEMA Chile, que es Lucía Iriart de Pinochet. ¿Qué le parece? No, yo creo que si algo fue cedido a una organización sin fines de lucro con un fin específico, tiene que cumplirse ese fin específico, o si no tiene que enajenarse esas propiedades o ya sea recuperarlas para el Estado. En eso no tengo ninguna duda. Cuando uno hace un privado hace una donación de un terreno
que tiene un objeto deportivo y después esa persona a quien se la donó quiere hacer un edificio, no puede hacerlo, po. Tiene que devolvérsela a quien la donó o su sucesión. Entonces en este caso pasa lo mismo. Pero en este caso ya se han vendido, no sé si propiedades siempre públicas, pero se han vendido muchas propiedades que fueron donadas con un fin y terminaron en otro, y eso ha generado, bueno, la palabra ya fue muy usada, un lucro, pero una cantidad de ganancias muy importante. No, a mí me parece que si, como te decía antes, si algo está donado con un fin específico, que es social, entonces ese tiene que ser el destino final. ¿Y es delito? Bueno, eso habría que investigarlo. Habría que investigar qué es lo que ocurre con esas propiedades. Entiendo que ya Bienes Nacionales está haciéndose catastro de cuáles son las propiedades, cuáles eran los objetos por los cuales se las había cedido, y SEMA era una organización sin fines de lucro, así que no creo que, o sea, no debería transformarse en una cuestión inmobiliaria. Y si hay que terminar las propiedades o traspasárselas a sus antiguos dueños, bueno, se habrá que hacerlo, digamos. Pero si el destino de una donación tiene que cumplirse no por un año, sino que para siempre. Diputado, y en temas políticos, usted dice, ya, yo no soy el típico con pantalones dockers y camisa celeste, pero... Tengo pantalones dockers, pero esa es una caricatura que no corresponde a la realidad, creo. Ya, pero también se suele caracterizar con un apoyo a ciertos valores que son muy tradicionales. Hoy día la sociedad ha evolucionado, y ha evolucionado la UDI con esos valores. Por ejemplo, hoy aprobaron el Pacto de Unión Civil, que se llama de otra manera, el Acuerdo de Unión Civil. Hay gran parte de la población que por lo menos está muy de acuerdo en las dos primeras causales del proyecto de despenalización del aborto. ¿Cómo va la UDI en esas discusiones? ¿Está en esa discusión? En el del aborto sí, pero en el tema de las minorías sexuales y de los derechos de esas minorías, porque si ya se aprobó el Acuerdo de Unión Civil, Luis Larraín ha presentado un proyecto para un matrimonio igualitario. ¿Le parece? A ver, yo creo que esto ha sido discutido al interior de la UDI. Por de pronto yo voté a favor del Acuerdo de Unión Civil, y la mitad de la bancada votó a favor y la otra mitad votó en contra. Y en el aborto teníamos una posición única porque yo creo que tiene que ver con la concepción de dignidad humana. Y yo creo que esa dignidad humana no es en partes. O sea, no porque, por ejemplo, una persona tenga una discapacidad es menos digna. Eso es algo que para todos es evidente. Lo mismo me pasa cuando alguien todavía no ha nacido. O sea, todavía también tiene esa dignidad completa. Y la diferencia entre que haya nacido o no haya nacido no la hace más o menos digna. De hecho, todos estos recursos que se ocuparon como discursivos de las tres causales, a mí lo que lamento es que nadie argumentó en favor de las tres causales. Todos argumentaron en favor del aborto sin restricciones. Y casualmente eran tres causales ahora, digamos. Entonces, por eso la defensa que al menos yo intenté hacer, en ningún caso tenía que ver con una cuestión de religión, sino que era una cuestión puramente racional de dignidad humana. Y que es que cuando sabemos que existe esa vida nueva, y si sabemos que existe esa vida nueva, entonces tiene una dignidad que le es inherente por su condición de persona. Y por eso es que voté en contra del aborto y voy a seguir votando en contra de cuestiones que atenten contra la vida o la dignidad de las personas. Aún en la primera causal. Lo que pasa es que quedó mal escrita, porque cuando está el peligro de vida de la madre sin quererlo, eso significa que se pierde el hijo que está en gestación, eso no es aborto. Hay una cuestión que se llama el principio de doble efecto. Entonces, por intentar salvar a la madre, nunca va a ser aborto tratar de salvar a una madre. Pero eso no quedó bien escrito ni bien reglado en esa primera causal. Cosa distinta es el Acuerdo de Unión Civil. Yo voté a favor porque me parece que hay un bien público que cautelar en pareja del mismo sexo, que tienen bienes, que tienen un contrato entre ellos, como lo es el matrimonio también. ¿Y apoyaría el matrimonio? Pero yo creo que es distinto el matrimonio homosexual, porque el matrimonio es por esencia entre un hombre y una mujer. Así fue creado como tal. Más allá y esto no es una cuestión religiosa. El matrimonio como tal existe desde el Código de Hammurabi, o sea, como de 600 años antes de Cristo. Y bueno, y si no se llegara al matrimonio igualitario... Pero sí creo que hay una cuestión que hay que discutir y uno tiene que argumentar por qué sí o por qué no, digamos. Yo voté a favor del Acuerdo de Unión Civil y me parece que eso es un avance importante. ¿Y el Acuerdo de Unión Civil debiera tener derecho a adopción? Mira, con respecto a la adopción, lo que no han dicho bien quienes están de acuerdo con la adopción de parejas homosexuales es cómo les gustaría que fuera la priorización. Y eso no está claro. O sea, hoy día puede una persona soltera adoptar. Puede una persona, y por tanto puede ser perfectamente tener una pareja homosexual, digamos. Eso no lo impide hoy día la ley. La pregunta es,
cuando la ley que ellos están pensando, ¿significa que siempre van a tener que tener la primera prioridad o van a acusar de que hubo discriminación en caso de que no sean ellos quienes tengan esa primera prioridad? Ahora, ¿pero a usted le parece que una pareja homosexual sí puede crear un niño? O sea, sin duda, yo creo que lo hacen, digamos. ¿Sí? ¿No? ¿Y lo hacen bien? Bueno, depende de las parejas. Hay claro, parejas heterosexuales que lo hacen mal, hay parejas mal. homosexuales que lo pueden hacer muy mal. Se lo digo por el tema del Sename, que está lleno de niños sí. que les gustaría ser adoptados y que terminan, no todos, afortunadamente, pero como terminó Lisette hace a principios del mes de abril y que cuestiona muchas cosas, desde esto a cómo está el Sename. Sí. Y para terminar, porque ya se nos está acabando el tiempo, claro, usted se preocupa de la dignidad humana, de no apoyar el aborto, estar en contra, pero ¿cómo se protege a esos niños? Mira, yo creo que con respecto a la adopción, lo que uno tiene que velar es por el interés superior del niño, y eso significa que tiene que estar en el mejor lugar posible. Y yo sí creo que ojalá todos puedan tener un papá y una mamá. Entiendo que eso no es la realidad permanente, pero eso no significa que uno no pueda tener un ideal, que uno no le gustaría que eso pudiese sostenerse. Y en el caso del Sename yo creo que hay que hacer una reingeniería brutal. O sea, no basta con que haya renunciado Marcela Labraña. Yo creo que era evidente que tenía que hacerlo, digamos. Pero esto no es llegar y cambiar al director y suponer de que ahora vamos a estar bien. De partida hay que separar lo que significa los jóvenes infractores de la ley de aquellos que han sido vulnerados en sus derechos. Y con respecto a la adopción de esos niños, hay que tener cierto cuidado. A mí hay un ruido en que hay niños que son separados de sus padres biológicos y que van al Sename. Y lo son... Como Lisette. Como Lisette, y lo son por distintas razones, pero todavía Lisette estaba, entre comillas, alojando ahí, pero ya no estaba en proceso de que le quitaran la tuición completa a la madre. Y eso es lo que voy, que es un poquito, es súper compleja esa cuestión. Hay distintas realidades, pero claro, le parece claro que a una niña como Lisette la amarraran no, para entonces, poder controlarle la solo para terminar, lo que pasa es que te estoy diciendo que es súper compleja la situación de niños que han sido vulnerados en sus derechos y tenemos que protegerlos a fondo. O sea, para mí la defensa de la dignidad humana y la defensa de la vida no se agota en el nacimiento. Empieza otra fase con el nacimiento. Y lo que hoy día ocurre en el Sename es una cuestión muy terrible. Y yo creo que de verdad nosotros debemos concentrarnos en esa urgencia. Yo tengo claro de que la infancia... no es materia que rinde de manera política, pero no por eso significa que no es justo dedicarse a ello. De hecho, es una de las razones lamentables por las cuales la política se mira al ombligo. Y como se mira al ombligo, los problemas de largo plazo no tienen solución, de medio ambiente, de la educación inicial, todo lo que no rinde o un voto, el Sename. No va a ser porque está oculto. Yo conozco los centros del Sename acá en mi distrito. Algunos de ellos están mejor manejados que otros. Y uno se preocupa por lo que viven esos niños al interior. O sea, ya fueron vulnerados sus derechos afuera, y entonces es inaceptable que además sean vulnerados sus derechos adentro. Y lo que pasó con Lisette es una cuestión terrible. Y además las excusas que se dicen de que ella tuvo una descompensación porque su mamá no la iba a ver. O sea, perdón, es obviamente esa cuestión inaceptable. Yo creo que ahí hay una negligencia gigantesca. Me parece que tiene que haber una investigación muy a fondo de eso. Pero no podemos solamente esperar a que ocurra otro caso como el de Lisette para decir, ya, ahora sí que vamos a cambiar el Sename. Ahora sí que sí lo vamos a hacer. Pero esos niños no votan. Es que esa es la cuestión que a mí a veces me da como una ansiedad con respecto a la política. Que a veces la argumentación no basta. Que algunos te dicen, sí, tienes toda la razón, pero no. Y pasa en muchos proyectos de ley. Y eso va a ser una de las frustraciones a veces de la propia política. Que es que yo quiero defender lo que me parece justo. Y quiero hacerlo a través de argumentación, a través de la racionalidad. Y a veces, por el solo hecho como de tirarse piedra entre los bandos, porque alguien propone una cosa y es del otro bando, entonces hay que echarla abajo. Y eso me parece que está muy mal, particularmente en temas como este, en nuestra infancia, en nuestros niños, que tenemos que proteger sus derechos desde siempre. Diputado, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, con CNN Íntimo, por habernos recibido todo el equipo en este día que es parte de su semana distrital, así que lo liberamos para que pueda seguir en las actividades que sabemos que le estamos quitando a todos sus electores, así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, por un gusto. Y a ustedes también muchísimas gracias por habernos seguido en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre los dejamos invitados para que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar. Los invitamos a que sigan en la sintonía de CNN Chile.